Profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Gracias por estar con nosotros. Hoy no amanecí de tan buenas, fíjate. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Selene, ayúdanos a entender esta alerta por estas variantes. Vemos que hay mucha alerta en redes sociales, hay muchas preguntas de gente preguntando ante qué estamos en realidad cuando hablamos de las variantes. Bueno, las variantes nos afectan de dos maneras, ¿no? La primera de ellas es que todas ellas son más transmisibles. Y eso quiere decir que puede haber un aumento en el número de casos de manera muy rápida. Y por otro lado, varias de estas variantes, especialmente las denominadas beta, gamma y delta, sabemos que pueden reducir la eficacia de las vacunas en cuanto a la protección contra transmisión, aunque eso sí hay que quede bien claro, las vacunas siguen siendo muy buenas para evitar los casos graves. Ahora, en México se habla mucho de la variante Delta. ¿Dónde está ubicada? ¿Cuáles serían las prevenciones que tú le sugieres al auditorio? Bueno, la variante Delta es la última que se describió y apenas se está detectando realmente que están subiendo los casos a partir del mes de junio. Sabemos que está aumentando la frecuencia de la variante Delta, sobre todo en la Ciudad de México y el Estado de México, y algunos estados muestran ya algunas secuencias que son de esta variante, por ejemplo, Baja California Sur, pero parecería que donde está creciendo más rápidamente sería en la Ciudad de México. ¿Y a qué se puede deber? Y bueno, es una variante muy contagiosa, entonces una vez que entra, reemplaza todo lo que estaba circulando antes, ¿no? Entonces, en otros países se ha visto que en unas cuantas semanas simplemente todos los casos, o la gran mayoría de los casos, se vuelven de la variante Delta. Y yo creo que es muy importante que la gente esté consciente que se transmite mucho más fácilmente que las otras variantes y por lo tanto pues no debemos de relajar las medidas de uso de cubrebocas, de mantener distancia, de evitar en lo posible espacios cerrados, las medidas que ya conocemos, pero hay que estar muy pendientes con esta nueva variante. ¿Es más mortal? Los estudios apenas son preliminares, pero parecería que sí aumenta el riesgo de enfermedad grave, hospitalización, necesidad de oxígeno, también aumenta el riesgo de estar en cuidados intensivos. Entonces, todo esto apunta en que sí podría ser más mortal también. ¿Y a qué se atribuye este nuevo ataque que da a gente más joven? ¿O será que acaso, como no están vacunados esos grupos de edades menores a los 40 en territorio mexicano, por eso es que están siendo más propensos con más casos? Sí, desde luego. Por un lado, tiene que ver que los adultos mayores ya están protegidos y entonces no van a tener tanta propensión a infectarse y sobre todo a llegar a hospitales como las personas no vacunadas, aunque en otros países se ha reportado también que esta variante también puede afectar a personas más jóvenes o incluso grupos en adolescentes y casos pediátricos que otras variantes que han circulado antes, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención, que bueno, todos estamos susceptibles a contraer esta enfermedad, especialmente ahora con esta variante Delta. ¿Cuáles serían las recomendaciones para las autoridades y para tener una especie de mayor control masivo? Porque vemos que en ningún estado en este momento se encuentra en semáforo epidemiológico rojo, están en naranja, están en amarillo y parece contradictorio cuando te dicen tienes que reforzar las medidas sanitarias, tienes que evitar las aglomeraciones, tienes que seguir portando el cubrebocas, pero también vemos un discurso contradictorio porque parece que las medidas a través del semáforo se relajan y mucha gente también lo toma a la ligera. Sí, bueno, el número de casos pues ha ido disminuyendo en estos meses, aunque en las últimas semanas en varios estados se ha visto una tendencia al aumento, ¿no? Entonces hay que cuidar justo que no se vuelvan a disparar. Entonces, desde luego hay que vigilar muy bien, sobre todo
poder tener los datos de en qué estados y en qué ciudades o en qué municipios están circulando estas variantes. Quizás sería muy conveniente que las autoridades pudieran dar avisos específicos a estas poblaciones sobre las medidas que deben de tomar y sobre los signos más importantes para que por un lado se aíslen, ¿no? O sea, es muy importante decirle a las personas, si tú empiezas a tener síntomas, por favor aíslate para que no contagies al resto de tu familia hazte la prueba lo más rápidamente posible, ¿no? Yo creo que sí se tiene que mandar un mensaje de pedirle a la gente que esté muy alerta y se haga la prueba diagnóstica en cuanto empiece a presentar algún síntoma. Claro, es clave la detección, el rastreo, ubicar dónde están estos principales casos a través precisamente de las pruebas masivas. Sí, bueno, las pruebas masivas nos permiten saber que hay un caso positivo. Sin embargo, para poder saber qué variante se tiene, pues se tiene que obtener la secuencia del genoma, ¿no? La secuencia del virus que está infectando a esa persona. Y esta no se puede hacer de manera tan masiva porque es un proceso muy largo, ¿no? que requiere invertir bastante tiempo. Pero sí se tiene que hacer un muy buen muestreo en todos los estados, a lo mejor de cierto porcentaje de los casos positivos, obtener la secuencia para poder tener entonces un panorama de qué variantes están circulando en cuáles municipios y en cuáles ciudades. ¿Es sí o sí que vamos hacia la tercera ola? Pues esperemos que no. Hay una tendencia a aumento de casos en México, hay una tendencia al aumento de casos en el mundo también, sí, ¿no? Entonces, esta variante Delta realmente ha empezado a crear brotes en muchos países. Yo creo que apenas está entrando en el país por los datos que hemos visto, entonces aún se podría tratar de detener la dispersión de esta variante, porque si no se contiene, digamos que nuestra única otra arma sería acelerar muchísimo la campaña de vacunación, pero eso es bastante complicado, ¿no? Entonces yo creo que pues todos tenemos que poner un poco de nuestra parte. Es Selene Zárate, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.